¿verdad? Jesús sabe lo que tú necesitas, Jesús sabe lo que estás enfrentando, Jesús sabe realmente lo que estás te preocupando. Y eso no es solamente algo de nosotros, de los cristianos, esto es algo de todo ser humano. Y siempre cuando está para empezar un nuevo año, como empezó, como todavía estamos pensando todavía en qué vas a hacer el año de 2020, estamos preocupados o pensando o poniendo nuestras metas, ¿verdad? Y cuando ponemos nuestras metas para el nuevo año, ponemos muchísimas metas, la meta de que quiero graduarme, de que quiero tener una nueva profesión, de que quiero ganar más o de que quiero tener un nuevo trabajo, una promoción, que voy a estudiar este otro estudio ahora, estamos pensando en todo esto, ¿verdad? Y Jesús sabe, como mencioné, de todo lo que necesitamos. Pero cuando enseña en Mateo capítulo 6 las enseñanzas de Jesús, Jesús empieza a enseñar primero hablando sobre ayudar a los necesitados. Después Jesús enseña a los discípulos a orar, ¿verdad? Que no tenemos que estar orando como los fariseos, como los hipócritas, repitiendo. Habla después sobre el ayuno. Jesús enseña también y habla sobre el ayuno. Voy a abrir un paréntesis, voy a hablar aquí algo rápido sobre esto, ¿verdad? Porque hay una nueva teología diciendo que ya no necesita ayunar, que Jesús, bueno, ya sabe de todo, que todo es por la gracia. Si no necesitara ayunar, ¿por qué Jesús enseñó sobre el ayuno? ¿Verdad? No había sentido enseñar sobre el ayuno si no necesita ayunar, ¿no? Pero entonces enseña sobre la oración, enseña sobre el ayuno, enseña de realmente buscarmos el tesoro del cielo. Y cuando enseña sobre el tesoro del cielo, estoy hablando acá todavía Mateo capítulo 6, ¿verdad? Un resumen rápido de este capítulo, porque quiero me apegar a un versículo, quiero estar hablando más de un versículo en particular, porque después de Jesús enseñar todo eso, él habla así: ¿sabes qué? De nada sirve estar preocupado. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces Jesús empieza ahora a dar una enseñanza para los discípulos, no se preocuparem, pero entendan algo acá. Jesús no dijo que ellos no deberían trabajar, que no deberían hacer lo que es su deber, de lo que deberían hacer, ¿verdad? Pero Jesús está enseñando algo que es muy importante, que dice en el versículo 33. Y dice así en Mateo capítulo 6, versículo 33: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces lo que Jesús realmente está queriendo enseñar aquí es que el reino de Dios o Dios tiene que estar en primer lugar. Cuando hablamos la palabra primero, dice acá, mas buscar en primero. Cuando hablamos esta palabra primero y buscamos en la concordancia Strong, que es la Biblia en inglés, ¿verdad? O es la concordancia en inglés, y ahí vemos la palabra primero, y vamos a ver la palabra traducida del griego, es la palabra protón. Y esta palabra protón significa, de la palabra primero, ¿verdad? Significa primero en tiempo o lugar. Primero en cualquier sucesión de cosas o personas. Primero en posición, influencia, honor, jefe, director y así por adelante. Entonces lo que Jesús está enseñando a los discípulos acá es que tenemos que poner Dios en primer lugar, en primer que nuestro tiempo. Antes de nuestro tiempo está Dios. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestro tiempo. Entonces yo despierto en la mañana, ¿qué es que tengo que hacer? Dar mi primer tiempo para Dios. Él me ha dado 24 horas. Yo estoy despertando. ¿Quién merece mis primeras palabras? ¿Quién merece mi primera alabanza? ¿Quién merece mi primer gratitud? Es el Señor. Entonces, ¿dónde tenemos que despertar diciendo: buenos días, Dios? Buenos días, Jesús. Buenos días, Espíritu Santo.
A ti te doy todo el honor, ya te agradezco por este día, un día que vas a ser glorioso porque es un día que tú me has dado. Empezamos ya agradeciendo, alabando a Dios. Entonces Él tiene que estar primero que en nuestro tiempo, primero que en personas. Las personas no pueden estar en primer lugar. Dios está en primer lugar. Mi familia no puede estar en primer lugar. La iglesia, ustedes que amo tanto, no pueden estar en primer lugar porque en primer lugar está Dios. Dios tiene que estar en primer lugar en nuestro tiempo, primero en personas, primero en cosas. Las cosas no están en primer lugar, los objetos, los bienes materiales no están en primer lugar. Primero que en posición, que en fama. No es mi posición, no es mi título. Muchas veces, y voy a hablar hasta como cristianos, no necesito ni ir al mundo secular, ¿verdad? Pero a veces estamos tan preocupados con nuestro título, con nuestra posición de líder de alabanza, ministro de alabanza, de apóstol, de pastor, de profeta, maestro, de misionero, y sea lo que sea el don. La posición no está antes que Dios. La alabanza, cuando adoramos a Dios, los adoradores, el instrumento, lo que están haciendo, no puede estar en primer lugar que Dios. Muchas veces adoramos más al instrumento o el tiempo de que a Dios. Dios tiene que estar en primer lugar que el honor o que la influencia que yo quiero tener. ¿Quién tiene que tener el honor, la influencia? Es Dios. En primer lugar que nuestro trabajo. Dios tiene que estar arriba de mi trabajo, de mi negocio. Eso es lo que estoy diciendo acá, lo que significa buscar en primeramente o buscar en primer lugar el reino de Dios. Entonces, primero significa primer en tiempo, lugar, sucesión de cosas, personas, posición, influencia, honor y así por adelante. Dios tiene que estar primero. Muchas personas no entienden a veces algunas cosas que hacemos en la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué empezamos el año en la iglesia? Porque queremos dar el honor, queremos dar la gloria y queremos dar nuestros primeros frutos o nuestras primicias a Dios. By the way, el tema de mi mensaje es mis primeros frutos. Porque es lo que tenemos que dar y es lo que Dios está hablando, el primero pertenece a Dios. Por eso el año pasamos aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque mis primeros minutos yo tengo que dedicar a Dios. Los primeros minutos del año significa Dios, aquí está. El primer en tiempo, aquí está. No está para mis amigos, no está para las personas, no, es para ti, Señor. Los primeros minutos. Aquellos que ya pasaron aquí en la iglesia el año nuevo, ¿verdad? Ustedes van a ver que los primeros minutos no hay nadie saludando, no hay nadie dando abrazo uno al otro, no hay nadie diciendo, que las palabras que siempre hablamos cada año, ¿verdad? Que sea un año próspero, que sea eso, ¿verdad? Que no hay nadie tomando, no, los primeros minutos están todos de rodilla. ¿Y qué están haciendo? Dando los primeros minutos, el primer tiempo para Dios. No es porque hacemos por religiosidad o por tradición, hacemos porque entendemos el principio de los primeros frutos que pertenece a Dios. ¿Por qué ayunamos en los primeros días del año? ¿Por qué ayunamos en el día 1? Siempre intentamos realmente ayunar desde el primer día del año. ¿Por qué? Porque Dios tiene o necesita recibir lo mejor, el primero. Si yo empiezo a ayunar después de 4 días, ¿estoy dando para Dios el primero? No. Estoy ayunando, estoy dando algo para Dios. Sí, estoy dando algo, pero no es el primero. Y voy a enseñar a ustedes más adelante sobre esto, realmente la importancia que es de dar el primero. Yo no puedo querer negociar con Dios lo que el primero, y voy a decir, no, Señor, pero tú me entiendes, ¿verdad? Aquí después te doy esos días acá. No, el primero es primero.
¿verdad? Segundo, tercero, cuarto es otra cosa. Yo creo que a nadie le gusta estar en segundo, tercero y cuarto. Primero es primero, es donde está el honor. Por eso nosotros damos el primero, los primeros días del año ayunamos. Podríamos decir, vamos a hacer un ayuno de 21 días en el medio de año. Sí podemos hacer. Al fin del año, sí podemos hacer ayuno de 30, 40, 10, 2 días, lo que sea. Pero los primeros del año, es decir, Señor, estoy dando el primero para ti. Entonces aquellos que no entendían por qué nosotros como iglesia nos juntamos como congregación para ayunar en los primeros días, es justamente por esto, porque queremos dar el primero. Por eso también empezamos, pueden ver que cada año, los 4 primeros miércoles del año, nosotros hablamos sobre primicias. ¿Por qué? Justamente por eso, porque queremos dar nuestros primeros frutos, dar nuestras primicias al Señor. Queremos que las personas comprendan realmente lo que significa este asunto. Por eso hacemos esto. Ahora, muchas veces por no entender lo que significa dar el primer fruto, estamos pasando algunas consecuencias o sufrimos algo en el año que era para ser un año tan maravilloso y no comprendemos el porqué. Yo estaba hablando, ¿verdad? El servicio en inglés está tremendo. Principalmente aquellos que sirven en la iglesia, recomiendo que puedan estar siempre en el servicio en inglés también, porque después cuando tienen sus servicios pueden estar haciendo, ¿verdad? Lo que tienen que hacer. Pero yo mencioné que hasta mis ropas es un hábito que yo agarré. Yo tengo un hábito que yo no sé cómo empecé. Yo siempre que leo algo, yo escucho una predicación o algo que me marca, automáticamente yo tengo que aplicar esto en mi vida. Entonces yo automáticamente aplico, no me quedo esperando, yo empiezo a aplicar. Entonces yo no sé si yo escuché a alguien predicar o yo leí un libro, pero yo sé que algo me marcó en mi vida que yo tenía que dar siempre el primero para Dios. Y cuando hablo del primero, no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de tiempo. El primero, Dios está en primer lugar que personas. Entonces, cuando yo compro una ropa, el primer lugar que quiero usar la ropa es en la casa de Dios. Es algo tan sencillo que para muchos puede ser una cosa tan tonta, pero para mí es algo importante. Entonces, puedo decir que si una u otra ropa a veces no logré presentar primero lugar a la iglesia, pero yo oro, agradezco a Dios, pero la mayoría, yo puedo decir un 95% de cosas que yo compro, principalmente de ropa, yo dejo muchas veces guardado hasta ver el momento que puedo usar en la casa de Dios. Porque yo hablo, el primer fruto de una persona me ver vestido con esta ropa debe ser tú, Señor, en tu casa. Entonces yo entrego, yo digo, Señor, tú mereces, you deserve, mereces lo mejor, mereces nuestras primicias. Pero como hablé, cuando no entendemos este principio, empezamos a sufrir o pasamos algunas circunstancias y hablamos así, pero ¿por qué estamos pasando por eso? Mira a la persona que está a la par tuya y habla así, Dios quiere el primero. Vamos a entender esto. Para dar los primeros frutos significa que yo tengo que ser fructífero. Yo no puedo dar frutos si yo no puedo dar el primero o dar algún fruto si yo no tengo frutos, si yo no soy fructífero, ¿verdad? Entonces para dar el primero yo tengo que ser fructífero. Pero ¿cómo yo puedo dar el primero y el primero como excelencia? O cómo, mejor diciendo, cómo algunos no entienden este principio y acaba pasando por una situación no agradable. Yo creo que todo ser humano lo que necesita es el favor de Dios. Todo. Te voy a decir algo, mis amados. Si tú estás intentando hacer algo con tus propias fuerzas, no vas a ir muy lejos. Porque necesitamos del favor de Dios sobre nuestras vidas. Y vemos que en la creación, cuando Dios cría el hombre, Dios cría el ser humano, Dios bendice al hombre diciendo fructificar y multiplicar. Entonces vemos que ahora Dios da esa ordenanza y antes no tenía la palabra escrita, la palabra era oral.
Entonces, hoy nosotros leemos la Biblia y entendemos la secuencia, entendemos lo que Dios quiere de nuestras vidas, pero en aquel tiempo era la palabra oral, se iba pasando de generación a generación y Dios hablaba realmente lo que quería, lo que deseaba y era siempre el primero. Entonces ahora Dios da la instrucción a Adán después que pasa eso, que quiere que fructifiquen, multipliquen, como debería ser las cosas, ¿verdad? Y ahora Adán empieza también a multiplicar, empieza a tener nuevos hijos y nace un primogénito. Si ustedes me acompañan en Génesis capítulo 4, en el versículo 1 de Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: el hombre conoció a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo: he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Demás dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Entonces Caín siendo el primero, Caín siendo el primogénito, yo creo que el papá, la mamá, aún con más fuerza enseñaron realmente lo que Dios quería. Enseñaron cómo debería actuar, cómo debería ser y principalmente cómo debería portarse delante de Dios, cómo debería realmente adorar a Dios. Fíjense que ellos escuchaban la voz de Dios. Aun cuando Adán pecó, él escuchó a Dios pasear, ellos escucharon a Dios pasear, Dios hablaba con ellos. Pero ¿qué sucede? En el versículo 3 dice, Génesis capítulo 4, versículo 3: aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Brinca al versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Dice que en otras versiones dice que Dios no miró con favor, no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Y quiero que pongamos atención en algo muy importante acá. ¿Dejó Caín de ofrendar? No. Caín estaba ofrendando. Pero no es la ofrenda en sí, es cómo hacemos. No es solamente decir: Señor, yo estoy aquí en tu casa, pero ¿cómo tú estás en la casa de Dios? Tú puedes decir: bueno, yo voy a venir a la casa de Dios, pero realmente ¿cómo está veniendo? Y yo sé que muchas veces enfrentamos circunstancias, enfrentamos lutas antes de venir a la casa de Dios, porque el enemigo muchas veces pone muchos problemas para que no lleguen a la casa de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando yo vengo, estoy a camino, yo estoy preparando mi corazón. Cuando llego a la casa de Dios, yo digo: Señor, estoy aquí porque te amo. No estoy aquí porque me obligaron. No estoy aquí porque si yo no fuera, el pastor me va a llamar y decir porque yo no fui a la iglesia. No, yo estoy aquí porque te amo. Preparamos el corazón, ¿verdad? Entonces, no es solamente lo que damos, pero cómo damos. Cómo estamos en la presencia de Dios. Y dice acá que Dios no vio con agrado. Dios no miró con favor ni a Caín, al hombre, y ni la ofrenda que él estaba presentando. Y mi pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios no se agradó de lo que estaba dando Caín o cómo estaba presentando Caín su ofrenda? Y yo veo dos puntos de por qué Dios no se agradó con la ofrenda. Primero, si nosotros leemos claramente el versículo 3, dice: aconteció después de un tiempo. Cuando se habla aconteció después de un tiempo, significa que Caín no trajo de las primicias al Señor. Caín trajo después de algunos días, después que ya había hecho la cosecha, después que ya había agarrado las cosas, él no dio al Señor al primero. Pero el otro punto interesante, que aparte de él no dar el primero, aparte de él no dar las primicias, los primeros frutos, dice que Caín presentó al Señor una ofrenda o un sacrificio del fruto de la tierra. Del fruto de la tierra. Y eso no era agradable a los ojos del Señor. ¿Sabes por qué? Como hablé, Adán enseñó a sus hijos.
y enseñaba a sus hijos realmente todo lo que había pasado. Nosotros leemos hoy porque sabemos, porque fue pasado, ¿verdad? Entonces Caín sabía. ¿Y sabes qué Caín presentó al Señor? Lea conmigo, si ustedes pueden, en Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 17 dice: y el hombre dijo: porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa. ¿Qué había hecho Dios? Maldecido la tierra. ¿Qué fruto estaba dando a Caín? ¿O qué sacrificio estaba dando a Caín? ¿O qué ofrenda, oferta estaba dando Caín? Algo que era maldecido por Dios. ¿No sabía Caín que Dios no iba a mirar con agrado? ¿No sabía Caín que esto no era algo puro? ¿Que no era algo bendecido? ¿Que era algo maldecido? ¿Cómo Caín fue presentar algo para Dios? En primer lugar, no era algo puro, no era algo bendecido, y aún más no dio los primeros frutos. ¿Cómo quería que Dios mirara con favor? Imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaba realmente dando lo mejor, no estaba realmente dando la premisa, no estaba dando algo que era con pureza. Dios había maldecido la tierra y él sabía de esto, y él presenta ahora para algo para Dios que Dios no le agradaba. Dios no agradaba lo que él estaba ofrendando. Dios quiere que cuando realmente entreguemos algo, que sea el primer fruto, las primicias, lo mejor, lo puro. Y vemos más adelante que ahora Dios empieza a enseñar a su pueblo. O si vemos, por ejemplo, Abel aquí enseña cómo es venir y a ofertar una ofrenda que agrada a Dios. ¿Y cuál es esta oferta que agrada a Dios? Es una oferta que es el primero. Es una oferta que es lo mejor. Es una oferta que es el puro, el limpio. Y es como hablé. Si regresamos a Mateo 6:33, dice Jesús: buscar en primer lugar, o busque primeramente el reino de Dios. Busque primeramente a Dios. Ponga a Dios en primer lugar. Dé a Dios el primer lugar. Dé lo mejor. Y todas esas cosas van a venir. Todas esas preocupaciones que tiene, tranquilo, Dios va a estar en el control. Dios va a tomar el control de todas las cosas cuando tú entiendes este principio de poner el primer lugar. Y yo veo que, por ejemplo, Abel, él entendió lo que era esto. Y esto sí es una ofrenda que agrada a Dios. Si ustedes van conmigo en Éxodo, va conmigo allá en Éxodo capítulo 23. Porque yo creo que ya varias personas ya leyeron este pasaje y a lo mejor no entendieron por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín si era de la tierra, si en Éxodo habla para ofrendar algo que es de la tierra, ¿verdad? En Éxodo capítulo 23, versículo 19, dice: traerás lo mejor de la primicia de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo acá? Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. Entonces, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín que era de la tierra? Si la tierra estaba maldecida, y aquí ahora él está diciendo que para traer lo mejor de la tierra. Ya voy a leer dentro de unos instantes con ustedes. Pero después que viene el diluvio, después que pasa el diluvio, dice la palabra de Dios que Dios habló para sí mismo que jamás maldeciría la tierra.
Y Él bendijo la tierra de ahí por adelante. Entonces la tierra, el ground, ¿verdad? La tierra estaba maldecida hasta el tiempo de Noé. Pero después de Noé la tierra fue bendecida. Por eso en Éxodo Él le dice: traerás para mí lo mejor de la tierra, traerás las primicias para mí. ¿Están conmigo? ¿Qué Dios quiere de nosotros? El primero, repita conmigo, el primero. Dios quiere el primero de mi vida. Cuando habla primero, repito, ¿qué es el primero? Primero en tiempo. Cuando hablo primero en tiempo, vamos allá de nuevo, ¿qué estoy hablando como primero en tiempo? ¿Quién lleve la... Yo creo que voy a agarrar muy pesado ahora, mejor parar de predicar, ¿no? Porque algunos van a decir: no, ¿qué palabra dura es esta? ¿Quién puede soportar un nombre como este? Pero mira lo que el Señor dice acá. ¿Cuántos quieren saber realmente cómo agradar a Dios? Que Dios mire con favor la ofrenda. Que Dios mire con favor lo que tú estás haciendo. Va conmigo en Proverbios, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y versículo 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Pongan atención en la primera palabra que dice honra. Honra al Señor con tus primicias. Claro que está diciendo primicias de riquezas, primicias de tus bienes, pero entienda acá todo. No estamos hablando aquí de dinero solamente, está hablando de todo. Honra es honra, primero es primero en todo lugar. Cuando yo hablo poner primero el reino de Dios y su justicia, de nuevo estoy hablando primero en todo lugar. ¿Quién es el primero en mi vida? Estoy honrando a Dios realmente como Él merece. Cuando yo hablo de honra, y si ustedes entienden de honra, honra es realmente dar tu mejor, honrar realmente es respeto, honrar es reverencia. Yo no puedo decir que Dios está en primer lugar en mi tiempo, Dios está en primer lugar en personas, si yo pongo el tiempo y personas antes que Dios. ¿Quieres ver un ejemplo? ¿Quieren ver un ejemplo? Y ahí es donde voy a decir qué palabra dura es esa, porque de ahí van a querer me apedrear, ¿verdad? Pero decimos que honramos a Dios, pero aseguro que muchos de ustedes no llegan tarde en su trabajo, pero llegan tarde en la iglesia. ¿Qué significa esto? Yo estoy honrando mi trabajo más que a Dios. Si yo me comprometo con una persona, un familiar, con una persona del trabajo, quien sea, si somos personas que dicen, no, yo tengo que cumplir mi palabra, ¿verdad? Soy una persona, vamos a hacer de todo para estar allá en el horario, hacer las cosas con la persona, ¿verdad? Pero cuando hablamos con Dios, si nos comprometemos algo con Dios, muchas veces, es que, tú me entiendes, Señor, ¿verdad? No hay honra. Pero aquí Dios está hablando así: honra a mí con tus primicias, con las primicias de sus riquezas, con las primicias de tus bienes. Y sabes qué, si tú me honras de esta manera, si tú me honras de esta manera, es la misma cosa que Jesús dijo en Mateo capítulo 6. Todas esas cosas que ustedes están preocupados serán añadidos. Si tú me honras de esta manera, dice Proverbios capítulo 3 versículo 10, así tus graneros se llenarán a reventar. No está hablando de una provisión, de vivir así como justo en la vida. Está hablando de abundancia. Está hablando que todas esas cosas que nos preocupamos va a reventar. Vamos a tener un overflow, ¿verdad? Mucho. ¿Por qué?
Porque empezamos a entender el principio de honra, porque entendemos que el Señor no solamente quiere el primero, pero quiere el mejor. Dios quiere lo mejor de nuestra vida, como hablé, el mejor de nuestro día. Yo despierto, lo mejor que tengo que dar es para Dios. ¿Qué pasa? Muchos pasamos el día enojados, peleando en el trabajo, peleando en el tráfico, con la pareja, con el vecino, con el gato, con el perro, con la cucaracha, y llega en el final del día, voy a orar ahora. ¿Qué vas a dar para Dios? Ah, Señor, mira cómo fue mi día, hasta la cucaracha subió en mis pies hoy. ¿Verdad? Dar lo mejor. Dios merece lo mejor. Dios merece los primeros. Por eso Dios se agradó del sacrificio, de la ofrenda de Abel. Por eso Dios miró con agrado, miró con favor a Abel. Si ustedes van conmigo en Génesis 4, versículo 4. Génesis 4, versículo 4. Dice este pasaje: Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas. Mira, Caín trajo después de un tiempo. Caín trajo las primicias, trajo lo mejor, trajo los primogénitos de sus ovejas. Y dice, lo mejor de ellas. No trajo cualquier oveja, no trajo cualquier una así. No, esa aquí está flaquita, bueno, esta que sea para el Señor y esta para mí. No, él le honró al Señor y dio lo mejor. Y dice, y el Señor miró con agrado a Abel. El Señor miró con favor a Abel y su ofrenda. Aquellos que piensan que Dios no mira la ofrenda, aquí está. Leímos tanto en el tiempo de Caín, en la historia de Caín, como en la historia de Abel, como en la historia de Jesús, que no leemos también, pero que habla que Jesús estaba mirando todos que estaban ofrendando en el templo y dijo, esta viuda ha dado más que todos otros, ¿verdad? Entonces, para aquellos que piensan que Dios no mira la ofrenda, Dios mira. Dios mira nuestra actitud y Dios mira la ofrenda. Dios mira si estamos dando lo mejor y cómo estamos dando. Si es el primero o si es el segundo, tercero o cuarto. Dios quiere lo mejor. Dios Dios merece lo mejor. Todo que tenemos, Dios nos ha dado. Crea tú o no, todo lo que tú tienes, Dios te ha dado. Tú tienes porque Dios quiso te dar. Génesis capítulo 8. Aquí está el pasaje que yo hablé, ¿verdad? Que a partir de este momento Dios bendice la tierra, ¿verdad? Ya dijo, ya no voy más a maldecir, voy a bendecir la tierra. Entonces, después de esas historias de Caín, Abel, el mundo empieza a se corromper, pecado tras pecado, mucha maldad en el mundo. Y Dios dice, ¿sabes qué? Voy a terminar con todo, vamos a poner un fin en esto. Pero cuando Dios piensa en poner un fin en esto, Él mira un hombre. Él mira a Noé. Y habla así, que Él miró a Noé y vio favor. Miró a Noé con favor. ¿Por qué será que Noé tenía el favor de Dios y todos los demás no? ¿Qué será que tenía en él de diferente, verdad? Pero bueno, escogió a Noé. A Noé construyó el arca. Noé ahora agarra todos los animales, parejas de animales conforme su especie. Ahí fue, puso en el arca. Entró en el arca, vino el diluvio, llovió, ¿verdad? Y ahí estuvo Noé en el arca, con muchos animalitos, por días y días. Yo no fui criado en rancho. Yo fui criado en una ciudad muy grande, ¿verdad? Fui criado en São Paulo, es una ciudad enorme. Yo fui a conocer una gallina por primera vez cuando vi una cajita que tenía un pollito, ¿verdad? Y ahí, no, es broma. Pero bueno, yo fui criado en la ciudad, entonces yo no estoy acostumbrado con rancho. Pero cuando yo voy a un rancho, o cuando voy, por ejemplo, a alguna aldea allá en la India, y tiene animales así cerca, porque tú estás allá en la India,
las iglesias, está aquí la iglesia, ¿verdad? En una casa, y aquí está la vaca, están los animales. Tú predicando y sintiendo todo el olor, ¿verdad? El olor para mí es muy fuerte. Yo con 2 horas, yo decía, ya me tengo que ir, ¿verdad? Ahora imagínate Noé dentro del arca. ¿Sabes cuántos días Noé estuvo en el arca? No fueron 10 días. Alguien dijo 40, no fueron 40 días. No fueron 70 días. Entonces uno ya empieza a imaginar, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí en el ayuno de 21 días? Algunos, ¿verdad? Qué bueno. Muchos de ustedes, ya estoy seguro, que están pensando, ¿qué van a comer cuando terminar el ayuno? Porque si no, yo estoy pasando aquí por una fase, ¿verdad? Entonces cuando yo terminar, yo ya sé lo que voy a comer, ya están imaginando, ¿verdad? La comida que van a comer. Ahora imagínate Noé en el arca, 10 días, 20 días, 40 días, 70 días. ¿Qué será que Noé estaba pensando? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que saliendo ya va a tener un pasto para jugar un soccer con mis hijos, verdad? O quién sabe lo que estaba pensando, ¿no? Pero bueno, pasa 70 días, 100 días, 150 días, 200 días. Ya, déjame decir, Noé estuvo en el arca 370 días. 370 días. Imagínate, ahora ele salió del arca. Yo imagino si Noé fuera brasileño, Noé ya estaba mirando la vaca y decir, aquí está la carne asada hoy y aquí voy a hacer una buena picaña. Pero ¿qué sucede? Vamos ahí ahora, Génesis capítulo 8, y vamos a leer el versículo 18. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Cuál fue la primera cosa que Noé hizo? Ofrecer un sacrificio al Señor. Él salió del arca después de 370 días. Y lo primero que quiso hacer fue dar las primicias al Señor. Decir, Señor, gracias, y aquí está mi sacrificio a ti, lo mejor pertenece a ti. Antes de pisarmos en esa tierra, aquí está el sacrificio a ti. Por eso Noé fue visto con favor en los ojos de Dios. Por eso que Noé, cuando Dios miró toda la humanidad, Dios vio un hombre que daba lo mejor, que daba sus primicias. Continúa diciendo, versículo 21, o vamos a leer el versículo 20 de nuevo. Luego Noé construyó un altar al Señor, y sobre este altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches nunca terminarán. Dios miró a Noé con favor por esto. Pero mira qué importante cuando Dios nos mira con favor. Aparte de tener la bendición de Dios, vamos a tener su protección. Él dijo que el aroma fue tan agradable, fue tan rico el aroma que él empezó a sentir, que Dios dijo para sí mismo, Dios dijo en su corazón, jamás maldeciré la tierra por causa del hombre. Aunque el hombre es malo desde su juventud, yo no lo voy más a hacer.
¿Sabes por qué Dios hizo esto? Porque Dios sintió un aroma agradable. Cuando ofrendamos, cuando damos nuestras primicias, cuando damos nuestro mejor para Dios, Dios nos empieza a bendecir de tal manera, pero no solamente bendice cuando nosotros honramos a Él, pero Él empieza ahora a poner cercos de protecciones, toda maldición o todo que era maldito, todo que quería venir en contra de nosotros, ya no vas a poder entrar. Dios dijo, ya no puedo más maldecir, ya no puedo más aceptar. Y vemos que después de eso Dios hizo un pacto con el hombre. ¿Sabes qué? Aquí está el arco iris. Este arco iris es para que yo me recuerdo del pacto que estoy haciendo ahora con el hombre, porque el sacrificio, las primicias que me fueron dadas fueron tan agradables que quiero ver siempre, quiero me recordar siempre. Wow, qué lindo. Imagínate Dios haciendo esto contigo. Dios recibiendo sus sacrificios, sus ofrendas, sus primicias. Y ven así, qué olor agradable. Ya no voy a aceptar que maldiciones vengan sobre ellos. Ya no voy a aceptar que el mal los alcance. Que ninguna maldición, que ninguna brujería, que por más que intenten hacer, por maldades que la persona intente hacer, ¿sabes qué? No lo va a alcanzar. Qué lindo, ¿verdad? Pero mira cómo termina diciendo: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. ¿Qué había dicho Dios a Adán? Fructifiquen y multipliquen. Mientras nosotros estamos vivos, nosotros tenemos que dar nuestros primeros para Dios, nuestros primeros frutos, y tenemos que tener una vida fructífera. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Mientras tú estás vivo, tú tienes que vivir una vida de siembra y cosecha, siembra y cosecha. Y estoy hablando en todas las áreas, en la área espiritual, en la área material, en su familia, en todos. ¿Cuáles son las cosechas que tú estás dando? Lo que tú estás sembrando, eso yo hablé, ¿verdad? El domingo pasado, cuando empecé a hablar sobre las semillas, sobre los frutos. Vamos a dar frutos de lo que estamos sembrando. Mientras existimos, mientras la tierra existe, vas a vivir la siembra y la cosecha. No tiene cómo huir de este proceso. Pero si somos personas fructíferas para el bien, vamos a estar sembrando el bien. ¿Sabes qué? Yo estos días atrás, yo y mi esposa estábamos platicando y estábamos haciendo una reflexión de todo ese tiempo de proceso que pasamos, ¿verdad? De los lugares que fuimos a vivir, que a veces ni era de nuestro pensamiento, pero Dios nos llevó allá y estuvimos 2 años en Brasil, 1 año y medio en México, después regresamos acá, pero empezamos a ver a cada uno de esos lugares. Y ¿sabes qué? Cada uno de esos lugares tiene frutos. Porque no importa donde tú estás, no importa donde tú pasas, mientras tú estás vivo, hay siembra y cosecha. Entonces, por ejemplo, estuvimos en Brasil y estábamos viendo allá una persona que cuando estábamos en Brasil, esos 2 años, automáticamente empezamos una reunión en nuestra casa, empezamos a invitar a los vecinos y de repente estaba allá una mujer que estaba involucrada con la brujería y ahora es salva. Trajo su familia para el Señor. Vemos yendo a la iglesia. ¡Qué tremendo, mis amados! Frutos. Cada lugar que vamos, frutos. Mi esposa, cuando estaba en Brasil, recibió un mensaje de una persona, cuando vivíamos allá también, con una foto de una Biblia que ella había regalado para la persona. Ella evangelizó a la persona, ganó a esa persona para Cristo. Lo que siempre hacíamos, siempre comprábamos una Biblia y hacíamos una dedicatoria. Y la persona envió la foto con la dedicatoria de la Biblia. Se dice: tengo la Biblia hasta hoy, gracias por tener hablado de Jesús para mí. Ahí están los frutos, porque mientras hay siembra, tiene que tener cosecha. O mejor, mientras la tierra exista, mientras tú estás vivo, vas a tener siembra y tener cosecha. Pero para terminar, ¿qué Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es la cosecha que Él desea de nosotros? El primero, lo mejor. Dios quiere el mejor de nosotros. Dios no quiere 10%. Dios no quiere 30%. Dios no quiere estar en segundo o quinto plano de tu vida. Dios quiere ser el primero. Y Dios quiere que tú dé y dé lo mejor.
no de cualquier manera. Póngase de pie en su lugar.